Esperemos ser A breves. partir de ya. Okay. Muy bien. Bueno, antes que nada agradezco la oportunidad de moderar este panel que de alguna manera pues corresponde mucho a lo que he hecho en los últimos 20 años más o menos y que me gusta mucho el tema. Sin embargo, la parte de moderación sí como que no traía muy clara la idea de lo que tenía que hacer. Sin embargo, pues muy rápidamente pensando en lo que es este tema, pues me parece que es claro recordar que nosotros vivimos en una zona de vocación turística. El Tijuana amaneció en el año 19 con la necesidad de impulsar el turismo. Y efectivamente en 1919, cuando viene la ley seca en Estados Unidos, de repente somos las personas que estamos atrayendo a los americanos porque allá no se vendía alcohol. Entonces se crea el casino de Aguascalientes, se crea el hipódromo, se crean muchas cosas y nos dan ese boom del turismo que con el tiempo se fue poco a poco moderando y modificando, en el sentido de que después tuvimos otras cosas, incluyendo desde las bodas y los divorcios al pavor. Todo esto antes de que se generaran Las Vegas. Por supuesto, en los años 50 empieza en Tijuana particularmente el turismo médico, particularmente en el caso del aborto. Cuando en Estados Unidos está prohibido el aborto, que no estaba permitido de este lado, pero que proliferan clínicas que hacen, se convierten en atractivo para muchas personas de Estados Unidos que venían a esta zona. Muchos médicos de la época tuvieron su auge en esa época. Poco a poco fuimos moderando hacia otras partes. En los años 70 proliferó en Tijuana particularmente de nuevo el tema de la medicina alternativa. La medicina alternativa que poco a poco fue subiendo de tono hasta ponernos en el mapa mundial. En los 80s pasó exactamente lo mismo, pero con otros temas, en donde nosotros cada vez como sociedad íbamos subiendo nuestra calidad. En los 70s aparecen las escuelas de medicina en Baja California, cuando se crea la escuela de medicina de la UABC en Mexicali. Al siguiente año de fundada esa, se crea la extensión de la escuela de medicina en Tijuana, extensión de la de Mexicali. Pronto se separan y hoy tenemos 7 escuelas de medicina en el estado y otras 3 que están solicitando su permiso para ejercer. 2 de ellas con mercado orientado exclusivamente a los estudiantes americanos y con la idea de tratar ver el mercado norteamericano. Ahora, en esa situación nosotros hemos poco a poco mejorado nuestra calidad. ¿Y qué significó eso? Significa que cada vez es más y más y más el boom turístico en el ámbito médico, al grado de que esto ha generado en el estado de Baja California una posición importantísima en temas económicos con respecto al resto del país. Hoy ya somos la entidad número 1 en términos de turismo médico. Pero no nada más en eso. Mientras se desarrolla al mismo tiempo la parte de insumos y fabricación y producción de insumos médicos, también ahí fuimos poco a poco creciendo, de tal suerte que hoy en día producimos una gran cantidad de aparatos, de productos que se usan en la industria médica, que no son exclusivamente para una zona local, sino son de exportación. En ese sentido, nosotros ya hemos encontrado un mercado bastante amplio en ese sentido. Por otro lado, que estamos viviendo algo que seguramente yo no puedo dejar pasar, porque en la posición en la que estoy ahora me estoy dando cuenta de un tema fundamental para todos los que estamos aquí, que tiene que ver con esa posición de competencia contra los que hacen lo mismo del otro lado de la frontera. Eso significa que cada vez que nosotros empezamos a ser muy notorios en términos económicos, los norteamericanos
esa parte ya no les gusta mucho. Mientras tuvimos nosotros la capacidad para vender alcohol y en la parte de los juegos, cuando se hizo el casino en Tijuana, cuando se hizo todo eso, crecieron de manera paralela muchas otras industrias, todas dedicadas al turismo. Lógicamente a Estados Unidos eso no le convino y eventualmente levantó la ley seca y empezaron ellos a tener sus atractivos en ese sentido. Y poco a poco Tijuana fue perdiendo algo de fuerza en ese sentido. Se suspendieron en los 30 el juego, pero el hipódromo quedó. Pero eso no significa que no se crearan otros hipódromos en el sur de California. Y en ese mismo contexto, la misma gente que originalmente hace el turismo en Baja California, que son inversionistas extranjeros a hacer el hipódromo de Baja California y por supuesto el casino, son los mismos que después generan Las Vegas. Lo mismo sucedió con el aborto. Cuando esto llegó a ser un buen negocio, California dijo no puede ser y entonces legalizaron el aborto. Esto ha ido sucediendo poco a poco. Ahora estamos en un punto en el cual, si a nosotros en Baja California el turismo médico está creciendo al 12% anual en términos de ingreso económico, lógicamente esto ya generó mucho escozor de aquel lado. ¿Y eso qué significa? Que todos estamos en la palestra, que todos estamos bajo la vigilancia de quien en un momento dado le conviene que ya no tengamos más éxito. Entonces depende de nosotros seguir ofreciendo un turismo médico de calidad. Y esa es la parte que yo diría que tendríamos que vigilar hacia un futuro no muy lejano. Me parece que estamos pues en un contexto, yo más que diría que una nueva zona económica, yo diría mejor ante una nueva forma de trabajar el turismo, particularmente cuando los competidores están de aquel lado y nuestra única función es mejorar nuestra calidad. Entonces yo le doy la bienvenida a todos los que van a participar en este panel. No sé si ustedes traían algo ya preparado. La verdad es que déjenme decirles que no traemos una agenda así, un guión. Así es que no sé, podríamos empezar con Tesada, por ejemplo. Sí, muy buenos días, todavía ya son tardes. Días. Mi nombre es Gastón Tesada, soy el director del Hospital Oasis aquí en Playas de Tijuana. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, estar invitado a estos eventos. Estos foros son importantes para platicar y para estar enterados de todo lo que pasa en Tijuana en cuestiones de turismo médico. El Hospital Oasis es un hospital que se dedica primeramente al turismo médico. Empieza más de hace 55 años, en 1963, como dijo nuestro moderador, en el ambiente de tratamientos alternativos para cáncer. Se estima que en ese entonces, en los 70s, 80s, teníamos 25 a 30 pacientes nuevos diarios que acudían al Hospital Oasis para tratamientos alternativos de cáncer. Fue un boom para el Hospital Oasis. Y de ahí se creó, pues somos uno de los pioneros de ese tema, y se creó esta industria que ya es muy grande en Tijuana de lo que es tratamientos de cáncer, tanto alternativos como integrativos. Y vienen pacientes, no nomás de San Diego y de Los Ángeles, pero vienen de todo el mundo. Hospital Oasis ahorita se estima los números que más de 100,000 pacientes han ingresado al Hospital Oasis desde los 60s, con más de 100,000 pacientes de 55 países mundialmente. Así que Oasis es una institución que se ha dedicado primordialmente a la investigación de tratamientos alternativos y ha acudido y ha modificado y ha personalizado sus servicios para los turistas de salud. Actualmente, el Hospital Oasis también modificó un poco sus servicios para incluir servicios quirúrgicos. Así que hace como unos 5 años abrimos las puertas para que los
médicos cirujanos de Tijuana acudan al hospital con sus pacientes quirúrgicos. Abrimos un centro quirúrgico especializado para plástica y para bariatría. Y actualmente contamos con entre 200 y 250 cirugías mensuales para americanos o canadienses o pacientes internacionales. Así que si quieren ver un poquito de turismo médico en acción en cuestiones de tratamientos quirúrgicos y o procedimientos nativos, los invito a Hospital Oasis para que vean lo que hemos logrado ahí. Los servicios que se dan en Oasis, que se diferencian un poco en nuestro hospital, son de que personalizamos los servicios para el paciente internacional. Quiere decir que combinamos los productos médicos, los servicios médicos, con un aspecto de hotelería. Así que todos los cuartos en el hospital son privados, todos tienen Netflix, todos tienen baño privado. Tenemos un concierge que le da servicio a los pacientes y acompañantes que acuden al hospital para servicios no médicos. Tenemos medical assistants para los pacientes y tenemos, todos los cuartos tienen una cama para el paciente y una cama para el acompañante. Así que todos los pacientes que van a Oasis van con un acompañante al hospital. Y eso nos ha dado una ventaja, a mi punto de vista, para que el paciente cuando llegue al hospital se sienta a gusto, se sienta acudido, se sienta atendido. Así que los invito al Hospital Oasis que lo visiten con brazos abiertos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias y a los organizadores también felicidades por este foro en un tema pues tan importante para un destino como es Tijuana. Yo me permití poner algunas láminas. Ya el doctor Plasencia mencionaba que pues la cuna del turismo en México en realidad, siempre decimos que es Acapulco, pero en realidad es Tijuana, precisamente tras la ley en 1919. Y de igual manera, la punta de lanza en nuestro país en materia de turismo médico está siendo Tijuana. Aquí tengo algunos clústeres, yo le llamo a esta presentación el gran potencial que pocos ven, porque si bien se ha dado de una manera orgánica el crecimiento de esta industria, se ha dado básicamente a partir de los esfuerzos de la comunidad médica, del sector privado, algunos turisteros que también están haciendo equipo en ese sentido. Si me ayudan con la lámina, por favor. Aquí están esto es parte de un estudio que hizo Deloitte el año pasado, en donde estaba identificando cuáles son los clústeres médicos relativamente integrados. Por supuesto está Baja California, y varios estados en la frontera, también hay algunas actividades en la zona del Bajío, en Jalisco, en Guanajuato, Ciudad de México, por supuesto. Existe una gran comunidad y un clúster, digamos, hospitalario fundamental y también instituciones académicas. Y en el estado de Quintana Roo también se están dando algunas actividades dirigidas al público internacional. Existen, sin embargo, si ustedes preguntan, cada día hay nuevos agrupaciones que se llaman a sí mismos clústeres médicos, pero que bueno, es fundamental también el tener definiciones claras sobre qué es y qué no es un clúster, pero aquí están, digamos, los más articulados hasta la fecha. La siguiente, por favor. El turismo es una actividad extraordinariamente dinámica. Están hablando aquí crecimientos del 12%. El turismo, por alguna razón, yo creo que los seres humanos estamos cableados para viajar o para querer viajar. En 1995 estas eran las proyecciones que hacía la OMT de cómo iba a estar creciendo el turismo en el mundo y nos decía que para 2018 iba a llegar a 1.400 millones de turistas. Aquí está. Muy bien, muchas gracias. Iban a llegar a 1.400 millones de turistas. Sin embargo, ¿y hacia dónde dirijo esto? ¿Es hacia acá? ¿Por dónde anda el equipo? Ahí está. Sin embargo, vemos que el año pasado
llegamos a esa cifra de 1,400 que se iba a alcanzar en el 2020, se llegó hace 2 años. Así que podemos predecir, salvo que ocurra algo inusual, que esta industria va a seguir creciendo y en ese sentido encontramos grandes oportunidades. Y algo que llama la atención es que quienes están teniendo más crecimiento en turismo son precisamente las economías emergentes. Los países en desarrollo son quienes están teniendo pues un crecimiento superior a los de los mercados tradicionales. Hay otra tendencia que es muy importante para generar esa posición competitiva de los destinos mexicanos en materia de turismo médico, que son las condiciones demográficas y de seguridad social en Estados Unidos y Canadá. Esto ya se habló un poco anteriormente. Nosotros tenemos un bono demográfico en Estados Unidos, en Canadá, la población adulta y la población de más de 60 años, los baby boomers, no solamente son una parte más importante de la población, sino que también tienen una mayor capacidad de gasto. Son quienes acumulan la riqueza en el país vecino y en ese sentido también implica una oportunidad económica importante. Viendo en el caso de los gastos de salud, vemos que también han tenido un incremento fundamental y se prevé que estos sigan creciendo de aquí al 2022 y también las empresas que están en el sector médico han tenido una alta rentabilidad y se prevé que sigan teniendo esta alta rentabilidad. Los Estados Unidos dedican el 17, casi el 18% de su Producto Interno Bruto a gastos médicos. En ese sentido, el diferencial de costos que se tiene con México es una oportunidad que es finalmente la que nos está haciendo fluir a ese paciente y a sus acompañantes a los destinos mexicanos, porque hay no solamente un sistema de salud muy caro, sino hasta cierto punto digamos, con ciertas disfunciones, toda vez que hay muchas personas en el país todavía más rico del mundo que no tienen una cobertura médica. Ya se planteaba que también tras esta reversa del Obamacare, esta población va a incrementarse y aún en Canadá, que tiene una población que sí tiene un servicio de salud universal, vemos que los tiempos de espera son tantos que están finalmente empujándonos a los pacientes hacia los destinos mexicanos. También existen comunidades de retirados, sobre todo en destinos de playa, en un Yucatán, en distintas áreas del país, quienes también aprovechan, ya sean retirados permanentes o semi-retirados, los que llamamos los baby boomers, que aprovechan sus visitas a México para aprovechar ese diferencial de precios y hacerse algún tipo de tratamiento. En un estudio que hizo Deloitte y que de hecho está todavía en proceso de validación interna, una de las tareas a las que se dio la firma fue el identificar lo que llamamos los momentos de verdad o los puntos, la cadena de valor y dónde está esa interacción entre la demanda, lo que busca el turista por un lado, y por otro lado, ¿quiénes son los distintos componentes de la cadena de valor en donde están, por supuesto, con un papel protagónico los especialistas médicos, pero los hospitales, quienes hacen los traslados, los hoteles, quienes dan algunos otros servicios complementarios, seguros, que son fundamentales en esta conversación, facilitadores, y a lo largo de esto se tiene una experiencia por parte del paciente. Esos colores verde, amarillo, ámbar y rojo son finalmente a nivel país, no específico para algún destino, pero algunos de los focos rojos o amarillos que estamos detectando en esa cadena de valor, la cual es fundamental atender si es que se va a continuar el éxito y el dinamismo de la actividad de turismo médico en todos estos destinos. Sin embargo, en el transcurso de hoy estamos hablando de cómo abreviar esa brecha, pero algo también importante es que pensemos en el futuro. Se mencionaba ya que existen algunos nuevos tratamientos del sector de la salud, es quizás el
el sector que está cambiando más rápidamente, y los avances científicos, los avances tecnológicos se están también imprimiendo en esta actividad. Entonces, no solamente necesitamos pensar en los tratamientos tradicionales, sino en cómo actualizamos a nuestra industria médica, que ya es de muy alta calidad y de gran reconocimiento, en estos nuevos tratamientos, que están desde células madres, algunos tratamientos que ya se mencionaron aquí por parte de Gastón en el hospital Oasis of Hope, y terapia genética, pero también estamos moviéndonos y pensando en el futuro hacia el uso de nuevos instrumentos y las herramientas digitales. El pensar en cómo está evolucionando esto es fundamental, porque existen también oportunidades para crecer en esta industria, no solamente pensando en jugar con los actores tradicionales, sino también con las empresas tecnológicas que están incursionando en este tipo de tareas. Esta lámina la tomamos de una encuesta que se hizo para la industria biofarma, en donde nos decían qué es lo que necesitan para abreviar esas brechas y avanzar en el desarrollo tecnológico, y son pensar siempre en innovación, pensar en tener una dirección, y por eso es tan fundamental que se trabaje como clúster a nivel local, y también en determinado momento a nivel nacional, que se piense cuál es la estrategia país y cómo los distintos clústeres que existen en el país pueden ir avanzando, incorporando tecnología, incorporando innovación, involucrando a los distintos sectores, y por supuesto en materia de ejecución. Y pues para la conversación de este panel, yo quisiera poner esa pregunta, ¿qué podríamos lograr a nivel país? Y esto quiere decir tanto el sector privado como el gobierno, como el sector académico, como la sociedad en su conjunto, si verdaderamente nos enfocáramos en tener esa perspectiva innovadora de desarrollo, de innovación, de desarrollo del capital humano, que es fundamental en esta industria, y de las políticas públicas que sean necesarias para detonar nuestro potencial en turismo médico a escala mundial. México tiene muchas ventajas, y destinos como Tijuana es quizás uno de los que se encuentra también favorecido por distintos factores, pero necesitamos pensar hacia adelante y mantener la conversación. Yo creo que en ese sentido el sector privado y eventos de este tipo son fundamentales, porque son quienes pueden dar continuidad a los cambios de gestión, a los cambios de gestión entre gobierno. Y en ese sentido, quiero hacer también el comercial. El próximo 22 de agosto vamos a tener una presentación en Ciudad de México extensiva sobre el estudio, que no solamente se refiere al turismo médico, se refiere al turismo médico, al tema de bienestar, al wellness y todos los aspectos, digamos, preventivos que existen y que son aledaños también al turismo. Y en tercer lugar, otro aspecto que es el retiro, la industria inmobiliaria para retirados, dado que estos tres sectores, digamos, tienen una serie de sinergias entre ellos. La idea es también enfocarse mucho en el sector privado y eventualmente, pues quizás si hay interés por parte del empresariado de esta parte del país, de Tijuana, de Mexicali, pues también están nuestros socios aquí de Deloitte, está Mario García y Antón Silva, que está por acá con nosotros, y que pues los van a tener al tanto en caso de que nos quieran acompañar. 22 de agosto va a ser la fecha en Ciudad de México, y ojalá podamos vernos, es toda una mañana, y discutir específicamente cuáles son las oportunidades de negocio, no solo para los mexicanos, sino, como también se dijo anteriormente, cuáles son esas alianzas que podrían hacerse con el capital extranjero, con los especialistas, para detonar esta industria al nivel que podría llegar, que de manera sintética les comparto que con las acciones correctas creemos que puede multiplicarse
no de manera incremental como se ha venido dando hasta ahora, sino en un corto plazo incrementarse por 4 y verdaderamente generar la riqueza, la calidad de empleo y la calidad de vida que están necesitando las comunidades turísticas. Permiso. Muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, escuchemos ahora al doctor Plasencia, por favor. Muy buenos días, casi tardes. Quiero empezar agradeciendo a José Luis García, organizador y promotor de sectores estratégicos de la región. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy economista y de repente, pues sí, un poco la curiosidad que qué voy a hacer en un evento de médicos, pero bueno, en el tema de la innovación no es algo que pertenezca a un sector específico. Agradezco también al doctor Tomás Ibaja por la recomendación. Y bueno, de lo que yo les voy a platicar es del ecosistema binacional de innovación y el impulso al turismo médico en Baja California. Uno de mis primeros trabajos de consultoría que hice allá por el 2006 fue el tema de Assisted Living, que es cómo le damos servicios a los adultos mayores, dado lo que ya se ha hablado anteriormente, el tema del envejecimiento poblacional, que es un fenómeno mundial y que se está presentando lógicamente en países como Estados Unidos y Canadá, en donde las regiones frías pues son muy fuertes para los adultos mayores y que están volteando a otros países como opción para irse a vivir. Y en ese tema se empiezan a ofrecer muchos otros servicios. Tenemos que cambiar la forma de pensar, como se ha dicho en el panel anterior y en ese sentido tenemos que trabajar de manera unida en políticas públicas regionales. Se tienen que desarrollar los nuevos liderazgos para el desarrollo, en donde adoptemos un enfoque de desarrollo económico totalmente nuevo y aplicar de manera efectiva un juego de herramientas que nos ayuden a impulsar estos clústeres, porque a veces se utilizan mucho los temas pero no se entiende. Y bueno, primero que nada la pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿qué es un clúster? Un clúster es una agrupación de empresas en un sector específico que está respaldada por otras empresas. Y en este sentido, uno de los gurús de la administración y de la economía, Michael Porter, fue el primero que empezó a analizar ventajas competitivas de regiones en Estados Unidos y en países europeos. Si uno piensa en Suiza, uno piensa en relojes. Relojes suizos es un clúster de relojeros que de manera artesanal van pasando sus conocimientos de generación a generación y se van creando capacidades competitivas. Es el desarrollo regional. Si uno piensa en el acero japonés, a pesar de que el acero es un commodity, cuando Japón empezó a utilizar acero chino, se partía. Derivado del desastre de Fukushima, se interrumpió la cadena de suministro de acero, utilizaron acero chino y los monoblocks de los motores se estaba partiendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues hay una tradición para hacer acero en Japón que viene desde las katanas de los samuráis. Entonces aquí hablaba el doctor Rivera de cómo se van acumulando capacidades. ¿Qué ha pasado aquí? Nosotros utilizamos la ventaja de la ubicación geográfica, pero no hemos sido capaces como actores de generar otro tipo de ventajas que no sean las dependientes de lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces necesitamos establecer nuestras prioridades. Necesitamos un plan estratégico y programas que nos lleven a capacidades competitivas regionales a través de clústeres. Cuando hablamos de turismo médico, ya estamos relacionando dos clústeres: el clúster de turismo, el clúster médico y el clúster de medical devices o dispositivos médicos. Y veo en el programa que van a firmar un convenios con el clúster aeroespacial y después platico con Tomás para entender ahí el tema del clúster de aeroespacial con el clúster de turismo. Pero así es donde surge la innovación, cuando empiezan a interactuar personas de diferentes disciplinas. Yo soy economista y si hablo con otro economista pues me va a resultar aburrido. Yo cuando más aprendo es cuando hablo con personas de otras disciplinas. En este sentido, esto que mencionaba Teresa, pues es muy importante trabajarlo. Esta es una portada de la revista Expansión, de qué es lo que sucede en México, por qué no avanzamos en la innovación. Pues está el tema de los 3 changuitos, donde el sector académico no difunde lo que está investigando, el sector empresarial no ve ni al sector académico ni al sector gubernamental, y el sector gubernamental no escucha ni al sector académico ni al sector empresarial. Entonces la función de los clústeres es esa, cómo se trabaja en la vinculación
para aspirar a tener mayores niveles de competitividad. ¿Qué es un clúster? Hubo una evolución institucional en donde entienden los integrantes del clúster que es posible cooperar y competir y no pasa nada. En México, por cuestiones culturales, estamos muy dados a ver las cosas blanco y negro. Si competimos no podemos cooperar y si cooperamos no podemos competir, y eso es falso. Lo que nos enseñan los clústeres de clase mundial es que es posible en proyectos específicos cooperar y en proyectos específicos competir. De esa manera podemos brincar el gran valle de la muerte para que no suceda lo que decía Héctor, ¿no? Éramos muy buenos y de repente Estados Unidos entramos en la mira, pusieron regulaciones y eso impidió brincar en el valle de la muerte donde hay ideas, invenciones e investigación básica que no nos permitió pasar a la investigación aplicada y a la innovación. Tenemos que cerrar filas en este sentido para que esto realmente funcione. Mencionaba el senador Rufo el tema de que, bueno, pues los gringos quieren, para tener confianza, que sea una persona norteamericana, pues muy bien, al hospital mexicano le ponemos una fachada con un gringo a la entrada para que entre el norteamericano y ya dentro de él se dé cuenta de que estamos en capacidad de dar un mejor servicio. Esa es innovación institucional. Entonces tenemos una estrategia de innovación empresarial en donde tenemos que trabajar en el capital humano de calidad. Una empresa y un sector y una región son competitivos cuando tienen la capacidad de atraer y de mantener talento, porque ahí es de donde se enfincan las capacidades. Hablando con personas, muchas veces se quejan de la rotación de personal. Les digo, oigan, ¿y qué pasaría si incrementan un poquito los salarios? Nos dicen, eso nos dejaría fuera de mercado. Y me quedo pensando, si así hubiera pensado una empresa como Google, de no pagarle más a sus empleados porque los deja fuera de mercado, ¿Google sería lo que es ahorita Google? Entonces tenemos que cambiar la forma de pensar y esa es la innovación empresarial, donde en lo que tenemos que apostar es en la creación de valor. Ciencia básica con orientación estratégica. Hay un problema grave, yo no soy experto en la materia ni mucho menos, pero el tema de la resistencia a antibióticos. Es un tema que afecta a todos los hospitales en todas partes del mundo. Se suscitó un problema aquí en la región en donde yo me metí a ver los datos y me di cuenta que estadísticamente no pintaba con respecto a lo que sucede en Estados Unidos, pero que saben tapar muy bien, porque es un problema que se presenta en todos los hospitales. Y otros hospitales, en lugar de ayudar, pues echaron tierra a los hospitales que tenían este problema. Entonces, ¿qué es lo que hace un clúster? Lo primero que debe hacer un clúster es cubrirse y entender que la competencia no está entre nosotros. La región se genera cuando nosotros cooperamos y entender que la competencia está primero en otras regiones del país. Estamos compitiendo con Monterrey, estamos compitiendo con Guadalajara y estamos compitiendo con otros destinos turísticos como Costa Rica y Malasia. En ese sentido tenemos que cambiar la mentalidad. La parte de las instituciones de educación superior y las universidades es fundamental. Todo esto nos va a llevar a la competitividad sistémica. Y así vamos a pasar al tema de que no únicamente competimos por ubicación geográfica, como ha sucedido, sino que tenemos la capacidad de generar vocación empresarial. Hay que hacer una priorización de acciones de política en donde nos movamos a una economía basada en el conocimiento. ¿Qué es una economía basada en el conocimiento? Bueno, en economía nos enseñan que necesitamos tierra, trabajo y capital para producir, y en todos ellos se presentan rendimientos decrecientes. El conocimiento y las ideas es lo único que no va a provocar rendimientos decrecientes. ¿Cuánto vale una idea? ¿Cuánto vale un conocimiento? Imaginen que aquí, porque fuimos estratégicos, invertimos y se descubre una nueva alternativa para la cura del cáncer. ¿Dónde posicionarían a Tijuana a nivel mundial? Tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Qué es un ecosistema regional de innovación? Bueno, un ecosistema es aquel que se construye de clústeres y con base en el análisis que he hecho de benchmarking de ecosistemas como el japonés, el coreano, en Singapur, consta de adquirir conocimiento del exterior, intercambio de conocimiento entre las regiones, crear nuevo conocimiento. ¿Cómo se da eso? Pues atrayendo tecnología. Platicando con alguien, con Andrés Araujo de la Fundación Castro Limón, hablamos desde lo que es, por ejemplo, la compra de un citómetro de flujo. Esa es la adquisición de tecnología. Necesitamos capacidades para que personas aquí sepan utilizar estos equipos sofisticados y de esa manera podamos ofrecer mejores servicios.
Entonces estamos trabajando en todos los niveles, con todos los indicadores, para llegar a lo que sería, lo que ya es la diseminación del conocimiento y la investigación aplicada. En ese sentido es cuando nosotros estamos evolucionando como región. ¿Qué se necesita entonces? Bueno, necesitamos, si queremos evolucionar al siguiente nivel, establecer las prioridades. ¿Cuál es el planteamiento de los problemas identificados? El tema de la seguridad, porque todo mundo escuchamos los problemas de inseguridad, pero no hacemos algo al respecto hasta que nos toca, a nosotros o a nuestra familia. ¿Qué pasa cuando estamos bien organizados como clústeres, como sistemas? Tenemos más capacidad de negociación y de exigencia ante los gobiernos para exigir resultados. De ahí pasamos del resumen de problemas identificados, si me ayudan, a tener objetivos de política para resolver esos problemas, el listado de acciones concretas, niveles de acción, todo lo que se tiene que trabajar en el nivel local, regional, estatal y municipal, y lo que sería ya el siguiente nivel, a tener organizaciones relevantes, donde ya hubo una innovación institucional. ¿Y qué es una institución? Pues personas que persiguen un objetivo común, se plantean metas y todos ellos están trabajando en consecuencia. Así se lo plantearon los japoneses, después los coreanos, y decían, bueno, son países relativamente más pequeños, pero ahora ¿cómo damos esa explicación con un país como China, que se está moviendo de una manera muy agresiva a ofrecer este tipo de servicios? Y bueno, hay diferentes indicadores, como ya mencionaban también, no me voy a detener, pero ¿qué ofrecemos aparte del tema de la salud, el tema del turismo? El job to be done es cómo atraes a una familia en donde no piense tanto en la enfermedad, sino que viene a pasar un buen rato para mitigar el mal rato de un familiar que está siendo operado. Entonces, en este sentido, se sube la exigencia de todo. Ya hablamos de un clúster gastronómico. Tijuana se ubica como la primera ciudad de México en el tema de cerveza artesanal. ¿Cómo vamos articulando todos estos clústeres? Ese va a ser el ecosistema y ese va a ser nuestro potencial para que nosotros podamos competir a nivel internacional. Entonces, necesitamos pasar, si nosotros evolucionamos, de las ventajas estáticas que hemos explotado, lo que es la geografía de Baja California, a las ventajas dinámicas de competitividad e innovación. ¿Y cómo se mide la competitividad? ¿Cuál es la participación de mercado que tiene Tijuana en el turismo médico a nivel mundial? Mientras no empecemos a medirlo, no nos vamos a dar cuenta qué tan importantes somos. Y en este sentido es como decían en el panel anterior, pues el adolescente que fue creciendo. Y lo que queremos del gobierno, como decíamos, ya es que si no ayudan, que no estorben, que ayuden al tema de las regulaciones para que todo vaya creciendo de manera ordenada. Al final de cuentas, ¿qué necesitamos como región? Preparar el terreno en términos educativos. Nos movemos a las tecnologías, el Internet de las cosas, la automatización, la impresión en 3D. Ya es posible imprimir órganos en 3D. Acaba de llegar el hermano de un muy buen amigo de tomar un curso en Corea y me dice que vio a un robot haciendo una endodoncia. Cuando decían en la revista The Economist que era muy improbable que los robots hicieran cosas que hacen los dentistas porque es muy manual, pues de ese grado está avanzando la robótica. Entonces el tema, como decía también Teresa, el tema de la tecnología se convierte en algo fundamental. ¿Qué tan preparados estamos para esa absorción y esa adopción de la tecnología? Necesitamos fertilizar el suelo con la investigación, quitar la maleza y regar la planta, financiar y apoyar a los innovadores. Así es como evoluciona. Faltó una lámina aquí, pero bueno, les agradezco mucho por su tiempo y estoy a sus órdenes en la Universidad Autónoma de Baja California. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ismael. Bueno, oigamos ahora al doctor Gil Frías, su tema. Muy buenas tardes. Yo soy Juan Raúl Gil Frías y les traigo un cordial saludo del señor que está a cargo del programa federal Zona Económica Fronteriza. Se llama Pedro Romero Torre Torrija, quien es mi entrañable amigo, hoy está enfermito y es mi socio. Me encargó hablar, presumir de todas las virtudes que esta ciudad ostenta.
no solamente en el plano médico que hoy nos compete. Tijuana cada vez más crece en el ámbito gastronómico, en la ciencia de la aeroespacial que aquí vienen compañeros a representar, de muchos aparatos electrónicos propios para la salud y por supuesto en el ámbito médico. Me da pena que no están bien informados nuestros jóvenes legisladores, porque Tijuana es un abanico de grandes oportunidades para la salud de todos aquellos que nos visitan. No solamente los americanos y los centroamericanos, como en el panel anterior se refirió. No, ahora tenemos americanos, canadienses, europeos. Yo atiendo pacientes de Londres. Y lo más maravilloso, que viene una expectativa a corto plazo de pacientes asiáticos, coreanos y en especial japoneses. Esto ya está cociéndose. Tijuana sí se hizo famosa en los años 63 y orgullosamente me encontré un live donde venden revistas viejas y hablan del doctor Francisco Contreras, padre, y él avanza con esa espuma la fama de esta ciudad. Pero no nomás es el cáncer, es la quelación. No hay otra ciudad en el mundo donde se hagan tratamientos de quelación que la doctora Ana Aslam inventó o creó. Tijuana sigue siendo la ciudad donde más tratamientos a base de lavados arteriales se realizan en esta ciudad. Pero también estamos en la época de las células vivas. Afortunadamente ya está legislado, la India, México y no recuerdo el tercer país, están autorizados para implantar células vivas, humanas, pero no fetales, entiéndase bien, no fetales. Hay dos laboratorios, yo los conozco personalmente en Guadalajara, que son un orgullo, manejados por biólogos mexicanos, que cuentan con una logística, en 24 horas te entregan tu pedido de células para contrarrestar muchos males. A mí me tocó la suerte de ir a tomar la especialidad de medicina regenerativa a La Habana, y la primera clase nunca se me va a olvidar porque fue decepcionante los primeros 20 segundos. Exclamó el titular del curso: aquí el 95% de las enfermedades se curan al 95%. Dije, creo que me equivoqué de curso. A mí me enseñaron que nada se cura. Linus Pauling, el único ser en este planeta que ha ganado 2 premios Nobel y que lo mataron por expresar ante los medios, creo que fue en la época de los 70s, en San Diego, lo mataron porque él dijo que curaba la diabetes. Yo implementé el tratamiento del doctor Linus Pauling y me corrieron del Seguro Social por ser revolucionario, por curar a la gente. Y no me conformé. El paciente, desgraciadamente, y aquí hay médicos que no me dejan mentir, llega hoy, se diagnostica como paciente diabético, no se le atiende en forma de reeducar al paciente. El paciente sigue comiendo como Dios le da a entender, regresa con un dedo negro, se le mutila. El paciente sigue subiendo peso y descontrolándose totalmente y se amputa. Al año se amputa la siguiente pierna y si bien le va, llega a diálisis, hemodiálisis y al panteón. Lo que yo aprendí en la Habana, Cuba, es que el paciente se puede regenerar. Estamos en la época de los medicamentos liposomales, en la bionanotecnología, y aquí tenemos a un investigador que yo admiro. Esto nos ha dado un buen lugar. Tenemos una oficina en San Diego, estamos totalmente autorizados para exportar medicamentos liposomales. Estamos empezando, pero lo estamos haciendo. Con esto, pues quiero presumirles lo que se puede hacer muy fuerte en Tijuana, y a los médicos les pido
que nos unamos, que hay mucho que aprender, que hay mucho que ofrecer, no solamente al turismo internacional, también al turismo nacional, que mucho lo requiere. Hay ya arreglos de un grupo de científicos mexicanos que pertenecen a la UNAM, al Politécnico y a Chapingo, una universidad que yo admiro por sus descubrimientos de la herbolaria científica. Yo llego a Frankfurt, Alemania, donde me reventé la cápsula articular de la rodilla por el viaje tan prolongado en avión, y resulta que mencionan una palabra que yo nunca había escuchado, la glaufimia. Es poderoso medicamento que revierte a la epilepsia. Instituto Nacional de Neurología de Frankfurt. Y resulta que la glaufimia es de investigación mexicana y allá lo presumieron ellos. Hay otro producto mexicano que se está rifando en 32 países ya, que es el Eringium. Eringium es el único, no son mis expresiones, es lo que yo escuché, el único medicamento en el planeta que destruye la capa de calcio y colesterol, que cada 6 segundos mata a un cristiano en este país por infarto al miocardio. Tenemos muchos avances, no los podemos presumir como Linus Pauling. La primera vez que yo dije en Radio Fórmula, la diabetes se cura, pues tuve problemas con Cofepris en las horas siguientes. Pero ahora, pues tiene esto que modificarse mucho. Orgullosamente yo estuve estudiando la carrera en la UNAM, el exsecretario de Salud, Narro, fue mi maestro, discutimos mucho, porque yo venía con la noticia a ver si se podía componer el mundo y decirle que la medicina tradicional alopática tiene un retraso de 100 años, seguimos estudiando los mismos libros que estudió mi papá, y no se ha modificado y seguimos con los mismos tratamientos y con los mismos resultados. Y si alguien dice que si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo, dentro de 5 años tendrás los resultados que estás obteniendo. Muchas gracias, espero que esta reflexión les llegue a lo más profundo de su ser y que confíen en este país que tiene muchos investigadores, pero aún no logran el reconocimiento que se merecen. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, agradecemos al doctor Gil Frías su participación y es evidente que en este panel se han manejado aspectos sumamente importantes y una idea que queda plasmada por la participación de todos en es que ya no es necesario ni último el tener una sola idea que es la calidad de la atención médica. La atención médica está, ya hay gente certificada con clase mundial, con instalaciones también de primera, pero hace falta algo que los clústeres decentes, digamos, deben tener, que es la parte de innovación e investigación. Si queremos parecernos al clúster de Houston o al de Boston, pues ya nos queda empezar a hacer investigación de calidad como se ha hecho y como ya se está haciendo. Lamentablemente esa parte de la unión entre todo el turismo médico, todo el sector médico, el sector académico y los mismos investigadores que están trabajando, da la impresión que están en esa fase que dijo el doctor Plasencia, de que unos ni quieren decir, ni otros no oyen, y otros de plano no le entran. Tenemos que entrarle todos. Esta es la parte que nos hace falta, es el reto que yo creo que nos está poniendo Ismael, pero que es el reto para todo el sector, para todo este clúster. La parte ya ha iniciado y no inició ayer. Ya tenemos cuando menos 2 grandes áreas de investigación que tienen que poner a nuestra región en la palestra, que es el caso de las células troncales, las células madre, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el uso de la nanotecnología. No en balde, la Universidad Autónoma de México estableció el Centro de Nanociencias, su Centro de Nanociencias en Ensenada,
donde ya hay un buen número de investigadores trabajando los temas. Y por supuesto, entre esos temas está la parte de biomedicina, que era yo creo un poquito lo que estaba esperando que dijera Ismael, que no dijo, pero lamentablemente él sabe que estamos ahí. Y por supuesto, creo yo que debe haber muchísimas inquietudes entre muchos de ustedes. El formato que nos dan no es como para que haya un intercambio de preguntas y respuestas. Sin embargo, yo, en mi calidad de moderador, yo quisiera decirles a todos los participantes, si quedó por ahí algo que quisieran decir ya como para cerrar, podríamos empezar ahí con Tesada, si tienes algo que decir. Sí, ¿me escuchan? Pues me encantan esos eventos, la verdad, porque aprende uno lo bueno y lo malo que hace, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta es de que el Hospital Oasis está ya implementando lo que es inmunoterapia desde hace mucho tiempo, vacunas de cáncer, ya lo estamos haciendo desde como unos 6, 7 años, nanotecnología, tenemos un laboratorio que ya está sacando su primera línea de productos para pacientes de cáncer. Y lo que es genética, también estamos nosotros trabajando. Oasis es un centro de investigación, igual como un hospital general y es el centro oncológico. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir esos avances que tenemos. Y a mí nada más me gustaría agregar, yo creo que en realidad el impulso ha venido hasta ahora del sector privado, en algunos casos también con apoyo del sector académico, pero hay mucho más por hacer y también en el vincular en esa cadena de valor al capital. Por una parte, capital para fortalecer las capacidades institucionales, la infraestructura, el equipamiento de quienes están involucrados en estas tareas tan importantes como mencionaba el doctor, no solo para el turista internacional, sino para los residentes en estas comunidades. Y por otra parte, el pensar cómo podemos aprovechar también esta colaboración y ponerlo como un tema dentro de la agenda internacional. En particular en esta zona del país, y escuché que se renovó el convenio de las Californias, y yo creo que tenemos mucha coincidencia con el estado vecino en el norte, en el sentido de que ellos aspiran a tener alguna cobertura universal y no les salen los números. Pero si trabajamos en equipo y podemos colaborar identificando, y también ellos son, digamos, punta de lanza en el avance tecnológico. Entonces, hay muchas oportunidades, tanto en el sector académico como en el sector empresarial, para hacer este tipo de alianzas y efectivamente hacer un ganar-ganar, en donde nosotros podamos desarrollar una industria de clase mundial y por otra parte también encontremos juntos los mecanismos para abrir la cobertura, ampliar la cobertura médica, pues que se merecen los ciudadanos de ambos lados de la frontera, ¿no? Muchas gracias. Ismael. Bueno, pues aprovechando, Héctor, sí decirles que la innovación se hace, no se dice. Entonces, en este sentido, pues aprovecho para decirles que hace 5 años empezamos una vinculación con la UNAM, el Centro de Nanociencia y Nanotecnología, con la doctora Nina Bogdanchikova, de la cual soy socio, el doctor Horacio Almanza de la Facultad de Medicina, y hicimos aplicaciones en salud de las nanopartículas de plata que tienen mucho potencial. México es el principal productor de plata en el mundo, sin embargo las nanopartículas de plata las tenemos que traer de Rusia. La gran pregunta es, ¿por qué no hemos generado esas capacidades? Otra vez, como dice el doctor Rivera, la parte de investigación y desarrollo es sumamente importante. Es triste, así como el petróleo. Mandamos petróleo, importamos gasolina, exportamos plata, importamos nanopartículas de plata por el conocimiento que se requiere para generar. Pero aquí hicimos innovaciones de mercado. Estamos tratando, empezamos en laboratorios, se está tratando células cancerígenas con nanopartículas de plata, pero ya tenemos una patente y registros para curar moquillo en perros y el distemper, y entonces en ese sentido, pues orgullosamente es un equipo de aquí de Baja California que seguimos avanzando en este sentido. Y pues esa es la invitación a que todos sumemos esfuerzos para que orgullosamente representemos a Tijuana y a Baja California en el ámbito del turismo de salud a nivel mundial. Muchas gracias.
México es un país de anémicos y eso fue la punta para que un servidor hablara con uno de los químicos de gran prestigio aquí en la ciudad, Ricardo Cázares, y yo le decía que por qué no la tecnología liposomal se pudiera ofertar a las pacientes embarazadas con anemia. Hablamos con Selva Payares, que es otro médico prestigiado, hematólogo, y estuvo de acuerdo, porque también los niños cursan con problemas anémicos. La cuestión es que nos pusimos a tomar café y ya se produce actualmente el hierro liposomal, que nos garantiza que si yo me tomo media onza, bueno, la embarazada, antes de cada alimento, en menos de 3 meses ya no existe anemia. Contra el medicamento, el sulfato ferroso o el hierro, etcétera, que es irritante, que causa problemas y que nunca le va a mejorar con la velocidad que lo hace el hierro liposomal. Y así han surgido muchos otros medicamentos. Yo estoy a cargo del departamento médico de la Clínica de Medicina Regenerativa e Integrativa. Ojo, hay un instituto que se llama así, yo soy clínica. Y en esta clínica tenemos una tienda, porque no le podemos llamar por Cofepris, farmacia. En esa tienda vendemos todos los productos liposomales, se los pongo a su disposición, con la idea de que ustedes visualicen el efecto de estos medicamentos. Se absorben increíblemente en 15 minutos. Mientras que yo me trago una aspirina, donde cae me lastima, me irrita, y se absorbe el 20% en 4 horas. Así es de maravilloso todo esto. Saludos a Nina, por favor. Muy bien, pues es así como terminamos este panel, que por alguna razón, gracias a la intervención de todos los que participaron, los panelistas, pues como que le dimos un giro a lo que estaba programado, pero creo que nadie está inconforme por ello, ¿no? Muchas gracias a todos y agradecemos a los panelistas.